Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a resolver el primer punto del taller 5. Les habla Daniela Torres y esto es para la materia Fundamentos de Mecánica. El ejercicio nos dice, un río fluye hacia el norte con velocidad de 3 kilómetros por hora y un bote se dirige al este con velocidad relativa al agua de 4 kilómetros por hora. A. Calcular la velocidad del bote respecto de tierra. B. Si el río tiene 1 kilómetro de anchura, calcular el tiempo necesario para cruzarlo. Y C. Cuál es la desviación hacia el norte del bote cuando llega a la otra orilla del río. Entonces lo primero que hacemos es graficar y poner convenciones. Para el río la vamos a expresar con la letra A y es nuestro sistema de referencia en movimiento. El bote con la letra P y es nuestro sistema en movimiento. Y la tierra con la letra E, que es nuestro sistema en reposo. Utilizamos el método del paralelogramo para revisar los vectores. Encontramos en color verde la velocidad del río con respecto a la tierra, en color naranja la velocidad del bote con respecto al río y en color morado la velocidad del bote con respecto a la tierra. Este último se forma pues con las líneas usadas de los paralelogramas. El norte pues es hacia el sentido del eje positivo del y ahí se pueden observar que cada cuadrito equivale a 1 kilómetro por hora. Entonces calculamos que el vector morado es la velocidad del bote con respecto a la tierra, es igual a la velocidad del río con respecto a la tierra más la velocidad del bote con respecto al río. Siendo así, iniciamos. El primer punto nos pide calcular la velocidad del bote con respecto a la tierra. Entonces sería este vector moradito. Entonces los componentes en el eje X, como podemos observar, solo se ve, digamos que esa parte naranja, es decir, la velocidad de P sobre A. Entonces tenemos que la velocidad de A sobre E hacia el eje X no se ve, más la velocidad de X. La velocidad de P sobre E en el eje X es 4 kilómetros por hora, que lo tenemos acá. Ahora lo mismo con el eje Y. Acá encontramos la velocidad de A sobre E, que son 3 kilómetros, que es el vector verde, y no hay más vectores que tiendan hacia el eje Y. Entonces encontramos que el sentido de la velocidad P sobre E es igual a 4 kilómetros por hora, 3 kilómetros sobre hora. Ahora para la magnitud elevamos estos al cuadrado y los sumamos y luego le sacamos la raíz, por lo que obtenemos la magnitud del vector morado, que también podíamos observar en la gráfica, que es de 5 kilómetros por hora. Finalmente la dirección la sacamos usando el ángulo, entonces tangente a la -1 de Y sobre X, y eso nos da un ángulo de 36.87 grados. Este vendría a ser representado en esta partecita de acá. Para el punto B nos dicen que si el río tiene 1 kilómetro de anchura, calcular el tiempo necesario. Entonces X es la distancia, es decir, el kilómetro. De acá podemos eliminar la distancia inicial, que es 0, y la aceleración se cancela, pues es 0, entonces cancelaría esto, todo tendería a 0, y ahí solo nos quedaría la velocidad inicial por el tiempo. Ahí ya despejamos tiempo y reemplazamos, entonces el tiempo sería igual a 1 kilómetro, que es lo que tiene de ancho, sobre la velocidad inicial en el eje X, es decir, lo que observamos acá en el eje X, que son 4 kilómetros por hora. Entonces un cuarto es igual a 0.25 horas. Listo. Ahora, ¿cuál es la desviación hacia el norte del bote cuando llega a la otra orilla del río? Entonces acá ya tenemos el tiempo, que fue el que hallamos en el punto anterior. Ya simplemente nos queda reemplazar. Como es al norte, es por el eje Y. Y esto sería como la altura, por decirlo de alguna forma. Entonces la ecuación que usamos es esta, y pasa lo mismo con Y inicial y con la aceleración. Entonces nos queda que Y es igual a la velocidad en el eje Y por el tiempo. La velocidad inicial en el eje Y, recordemos que era de 3 kilómetros. Entonces 3 kilómetros por hora por 0.25 horas, que lo hallamos pues en el punto anterior, eso nos da 0.75 kilómetros. Espero les haya gustado. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias.